Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Oye, nosotros de manera tan fresca, como somos aquí de fresco, estábamos haciendo esperar ni más ni menos que al secretario nacional del Colegio Médico de Chile, el doctor José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, José Miguel, doctor Bernucci? Muy buenos días. Gracias por tener paciencia. Hola, muy buenos días. Bueno, doctor Bernucci, nosotros lo llamamos agradecidos siempre porque usted nos contesta el teléfono y accede a ser entrevistado por un asunto que nos ha tenido ocupados en los últimos días acá en Buena Costumbre, y es esta actitud o falta de actitud más bien, o de disposición de algunos médicos en ciertas especialidades que no están en FONASA. Por ejemplo, le voy a contar que aquí en Concepción que no atienden por FONASA. No hay anestesista que atienda por FONASA. No hay, doctor Bernucci. ¿Por qué pasa esto? Bueno, mira, la verdad que este es uno de los grandes problemas que tenemos por organización del sistema de salud. Hay que entender que nuestro sistema de salud históricamente ha sido un sistema mixto, donde tiene una parte pública y una parte privada. Este sistema, digamos, que puede tener algunos beneficios para cierto grupo de la población, la verdad es que genera muchas inequidades en el acceso. Y esto es principalmente porque cuando el sistema público no es capaz de dar cobertura adecuada, ¿no es cierto?, a los problemas de la población a las cuales debería dar, se genera un mercado de la salud en el sector privado. Y este mercado generalmente busca, por lo tanto, maximizar los ingresos y minimizar las pérdidas, por decir de alguna forma, como funciona cualquier mercado. Efectivamente, eso puede sonar adecuado si es que usted produce lápices, puede sonar adecuado si usted produce, qué sé yo, calcetines, pero parece no tan adecuado, ¿no es cierto?, cuando funciona respecto a la salud. El ejemplo anestesista que usted puso es un ejemplo que es bastante bueno y bastante importante, principalmente porque la mayoría de los médicos en Chile, estamos hablando de alrededor de un 60-65% de los médicos, tienen horas en el sistema público y realizan su práctica, digamos, su práctica libre de la profesión en el sistema privado. Por lo tanto, la mayoría de los médicos en Chile en realidad sí atiende por FONASA. Lo que pasa es que lo hace de una forma institucional, lo hace de una forma a través de prestaciones realizadas en hospitales públicos, en centros públicos, y no así en consultas privadas. Entonces, la verdad es que el ejercicio privado de la profesión funciona a través como te digo, de incentivos que se generan a nivel del mercado privado, pero la mayoría de los médicos en Chile, como digo, alrededor del 60-65%, y en regiones mucho más probablemente, sí tiene horas. Lo que pasa es que no lo realizan a través de sus consultas particulares, sino lo realizan a través de centros públicos de salud. Sí, ¿cuál es la postura que tiene el Colmet con respecto a esta situación que es el mercado de la salud? Vemos que cuando hay un déficit, ¿verdad?, de especialistas o cuando hay más demanda, en el fondo, ¿verdad?, ahí se produce no es una falta, ¿verdad?, pero la decisión de la mayor parte de esos especialistas de no atender por FONASA en sus consultas particulares, a diferencia como lo hacen, por ejemplo, la pediatría, que es una especialidad que hay mucha compra y venta de bonos por FONASA. Por ejemplo, en la psiquiatría, solo 53 psiquiatras atienden con bono FONASA en todo el país. Es algo sumamente... bueno, siga usted, José Miguel Bernucci. Es que lo que pasa es que ahí hay que tener mucho cuidado, porque el problema, digamos, es que, a ver, lo que hay que entender es que el 80% de la población pertenece a FONASA y solamente el 20% de la población pertenece al mercado de la ISAP. El problema se da es que este 80% de la población cuyos problemas de salud deberían resolverse en los centros públicos de salud, ahí es donde está el problema, porque no se generan las prestaciones necesarias para poder resolverse. Esto quiere decir que la persona que en vez de ir a comprar un bono al pediatra, debería tener un pediatra disponible en su centro de salud. Sí, pero la persona, en vez, déjeme terminar, por favor. La persona que en vez de ir a pagar un psiquiatra
a nivel, digamos, particular, debería tener su psiquiatra disponible. Y en realidad el problema está bastante claro para el colegio. Nosotros venimos hace años, no solamente con el gobierno que acaba de salir, sino con varios gobiernos atrás, en realidad solicitando las horas y solicitando el presupuesto para que se puedan contratar estas personas en el servicio público. Ustedes ven como muchas veces se demuestra, ¿no es cierto?, donde no hay disponibilidad de pabellón. Hoy día los pabellones en las tardes de los hospitales lamentablemente no funcionan. Sí. Y eso es porque no están los cargos disponibles en la ley de presupuesto del Estado para poder, en el fondo, generar. Hoy en día, a diferencia de hace algunas décadas atrás, donde la poca disponibilidad de especialistas en el sector público se daba porque no habían, hoy en día se están formando más de 1.500 especialistas al año, por lo tanto la disponibilidad está. El problema es que hoy en día no tenemos el presupuesto asignado para poder darle contrato a esos médicos y poder aumentar la planta. Cuando usted va a Hacienda y en el fondo y usted pide que se necesitan 1.000 médicos más para poder dotar de especialistas los hospitales públicos de nuestro país, la respuesta es que no hay presupuesto para contratar más gente en el sector público. Entonces, se genera esta distorsión a nivel del sector privado, donde al no dar a la gente, al no ver la solución en su centro de salud público, tiene que obligatoriamente asistir al privado, y vemos como muchas de las áreas, sobre todo de la seguridad social de nuestro país, lamentablemente las soluciones se tienen que buscar en ese sector, no pudiendo el Estado darle respuesta a esas personas. José Miguel Bernuche, secretario nacional del Colegio Médico, nosotros le agradecemos mucho la explicación, y a uno le hace sentido lo que usted está planteando. Lo que pasa es que la realidad, doctor Bernuche, es muy porfiada, porque resulta que evidentemente que las cosas no están funcionando. Yo le voy a poner un ejemplo que lo conozco muy bien porque es mío. Entonces, yo tengo un problema a los pulmones. Traté de, encontrar una hora para un broncopulmonar, porque yo soy FONASA. Y no pude, pues no hay broncopulmonar que atienda por FONASA. Entonces tuve que pagar la consulta completa, el laboratorio completo. Ahora, yo entiendo que uno debería ir al servicio público de salud, pero ahí las horas están todas tomadas también. O no hay horas, o no hay especialistas. Entonces yo, discúlpeme, desde mi ignorancia, uno dice, este problema se resolvería si los médicos atendieran y vendieran bonos FONASA. Si los broncopulmonares estuvieran también vendiendo bonos FONASA. ¿Por qué me discriminan a mí? ¿Por qué soy discriminado? ¿Por qué yo no me puedo atender con mi sistema previsional? Yo elegí estar en FONASA, pudiendo estar en ISAPRE. Y resulta que no tengo derecho a ser atendido por un broncopulmonar. Si me quiero operar no tengo anestesista. Entonces soy permanentemente discriminado. Y eso se resolvería si los médicos quisieran atender por FONASA. ¿O estoy hablando lecera? Porque yo lo veo así. No, por supuesto que no está hablando lecera. Si nosotros vamos a casos particulares, evidentemente pueden haber casos bastante complicados y en realidad desmerecer la realidad particular de una persona en realidad no tiene. Ahora, esto tiene que ver con diseños de sistema de financiamiento de salud, ¿ya? Y en general, los sistemas de financiamiento de salud que operan bajo la lógica del mercado son los sistemas más ineficientes del mundo, ¿ya? Para que la gente entienda, el sistema que funciona 100% privado, o sea, por decir de alguna otra forma para que los auditores nos entiendan también, como solamente bonos y la gente solamente se atiende por bonos, es el sistema estadounidense, ¿ya? El sistema estadounidense es el sistema más malo, ¿ya? Es el más mal sistema de salud que existe en el mundo, porque es un sistema que gasta mucho y lamentablemente los resultados son muy malos. Entonces, en general, los mejores sistemas del mundo son los sistemas que invierten muy bien su dinero. Chile es un sistema que, a pesar, digamos, de todas las falencias y las deficiencias que tenemos, es un buen sistema de salud porque en general es un sistema eficiente. Lamentablemente esa eficiencia se ve a nivel macro, pero no a nivel micro, porque la persona que en el fondo quiere lograr su atención tiene muchas dificultades en el acceso, como el ejemplo que acabamos de escuchar. Como dijimos, FONASA atiende al 80% de la población. El 80% de la población, 8 de cada 10 chilenos pertenecen al Seguro Público de Salud. Eso quiere decir que alrededor de 14 millones de chilenos están asegurados por FONASA. Sin embargo, cuando uno va a ver los datos, de esos 14 millones de chilenos, hay 4 millones que no utilizan los servicios públicos y se atienden netamente a través del sistema libre elección.
Lamentablemente, esos 4 millones de personas que se atienden en el sistema libre de elección, entre lo que les paga FONASA a través de los bonos, más lo que ponen de su bolsillo, gastan casi lo mismo que el resto de los 10 millones. Lo que quiero decir es que el sistema privado de salud en general es un sistema muy ineficiente, es un sistema caro, es un sistema que en general da soluciones solamente por consulta y no da soluciones integrales de salud. Entonces, en general, para cualquier sistema, excepto el de ISAPRE, obviamente, para cualquier seguro, generar soluciones de salud a través de bonos o a través de consultas particulares privadas, en general es un sistema que está destinado al fracaso porque no hay bolsillo que lo aguante, no hay bolsillo del país que lo aguante. Okay. Entonces, en general, desde el punto de vista sistémico, se intenta de buscar otras soluciones, como por ejemplo en la propuesta que nosotros hicimos como colegio médico hace 3 años atrás, hace 4 años atrás, y que justamente se va a empezar a discutir ahora con el cambio de constitución, que tiene que ver con cambiar la lógica, digamos, la lógica de este financiamiento FONASA y SAPRE a un seguro único, donde sea un solo ente, que puede ser estatal o público, o generalmente lo que se requiere es que sea independiente, más allá si es estatal o público, donde ese ente junte todas las cotizaciones, junte todo el dinero en salud que se vaya a gastar en el país y vaya financiando soluciones en salud a las personas independientes, si estas son FONASA y SAPRE, porque esa diferencia ya no existiría, y donde evidentemente este financiamiento estuviera asegurado, y como este financiamiento es único y es un solo pagador, en el fondo los prestadores, sean médicos, sean clínicas, sean centros de salud, están obligados a recibirlo porque no hay nadie más que les ponga el dinero. Entonces, en general, los sistemas de salud buscan soluciones que sean eficientes, que sean sostenibles en el tiempo, y donde evidentemente esta lógica, ¿no es cierto?, de salud privada, salud mercantil, salud pública, no está siendo, ya no es eficiente, y eso está súper comprobado en el análisis que uno puede hacer en los distintos sistemas de salud. Sorry si lo he aburrido, digamos, pero la respuesta es un poco más técnica, digamos, que más allá de la experiencia propia. Sí, bueno, lo que usted responde básicamente es que no sería prudente o sería fomentar quizá esta ineficiencia del sistema, obligando a los médicos a seguir operando por bono. A seguir, claro, que no pueden rechazar el seguir optando por FONASA, ¿verdad? Es decir, se le podría obligar a través de una ley, yo me imagino, ¿verdad? A los psiquiatras a atender por FONASA. Podría ser también una ley, pero usted apunta y el Colegio Médico apunta a una solución más integral, que sería, ¿verdad?, este sistema único de salud, donde la dificultad, a mi modo de ver, lo más cercano sería el tema de la infraestructura, ¿verdad? Porque claro, podrían haber profesionales que van a atender a todos sin discriminar ISAPRE o FONASA, pero ¿en qué lugares? Si la infraestructura pública en salud sabemos que también es deficiente. Es que la gracia por ejemplo, del sistema de financiamiento de seguro único, es que esto no incluye solamente al sector público, sino el sector público y el sector privado. En el fondo, ellos finalmente lo que se hace es que compiten, pero no compiten por prestaciones aisladas, sino compiten por generar soluciones integrales de salud, ¿ya? Y esto quiere decir con que una persona que, como el ejemplo que se dio con problemas de los pulmones, o de los mismos psiquiatras, ir al psiquiatra y que el psiquiatra te dé pastillas, en realidad no es una solución en salud. Si uno tiene una patología de salud mental que requiere evaluación por psiquiatra, que esa evaluación esté asegurada, pero que también el tratamiento farmacológico esté asegurado, que también el apoyo psicoterapéutico esté asegurado. Y en el fondo, esas son soluciones integrales, porque esto de este picoteo, ¿no es cierto?, que se genera en las consultas particulares, donde no hay seguimiento al paciente, donde no sabemos si se mejoró o se empeoró, donde el paciente muchas veces parte en una consulta privada y termina igual en el hospital público, mucho más complicado porque no pudo acceder al tratamiento. Finalmente, esos son ineficiencias clínicas del sistema que todos los sistemas de salud buscan evitar. Doctor Vernucci, lo único que me queda por decirle son 2 cosas. Primero, gracias por la entrevista, y segundo, ojalá que les resulte, porque sería fantástico. Funcionaría todo bien. Sí. ¿Ah? La verdad es que evidentemente, por ejemplo, en el análisis que nosotros hicimos de cambio de sistemas de salud similares al nuestro, con países más o menos parecidos,
A Corea del Sur, que tenía un sistema muy parecido al de nosotros, le tomó 10 años en estar donde están hoy en día, con un sistema mucho más eficiente, con un sistema que le está entregando resultados en salud a su población. Hay otros países que se han demorado entre 8 o 6 años. Lo único que sabemos es que es un camino difícil y es un camino que no es tan corto, pero que evidentemente hay que tener la convicción, ¿no es cierto?, para poder realizar los cambios que se requieren al sistema de salud. José Miguel Bernuche, secretario nacional del Colegio Médico, conversando con buena costumbre. Muchas gracias y que tenga un muy buen día. Muy buen día. Igualmente, un muy buen día a ustedes también. Salud. 26 minutos faltan para las 9, ya vienen los estelares, hoy día más tarde que nunca, pero ya estarán con nosotros Gastón Saavedra y Francisco Ivieta.